frente a tiempos peligrosos, iniciamos la consideración de un nuevo énfasis. Este nuevo énfasis dentro de esta serie es cuidarnos, diga cuidarnos, cuidarnos de la seducción de las relaciones, cuidarnos de la seducción de las relaciones y de otros tipos de relaciones no saludables. De manera que los estudios, este estudio y los estudios que siguen, que se van a complementar, desarrollan este énfasis: cuidarnos de la seducción de las relaciones. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hay muchos seducidos, precisamente en este nivel de las relaciones. Tengamos presente las siguientes 4 declaraciones importantes que nos ayudarán a evitar suposiciones erróneas al considerar esta nueva dimensión de nuestro estudio. ¿Cuál es el énfasis? Cuidarnos de la seducción de las relaciones. 4 declaraciones importantes para evitar suposiciones erróneas en relación con este énfasis. Primero, la seducción no siempre implica relaciones personales. Por ejemplo, las personas pueden ser seducidas por falsas doctrinas, el dinero, la posición, el poder, o por una cantidad innumerable de adicciones secretas a cosas. La seducción no siempre implica relaciones personales. Otra verdad importante: no todas las relaciones no saludables son seducciones demoníacas. No todas las relaciones no saludables son seducciones demoníacas. Tercera gran verdad importante: no todas las relaciones son terreno propicio para la seducción. No todas las relaciones son terreno propicio para la seducción. Así que no se vuelva paranoico y no comience a buscar un demonio detrás de cada niño, porque no todas las relaciones son terreno propicio para las seducciones. Y cuarta gran verdad, cuarta declaración importante: la seducción en las relaciones no siempre implica algo inapropiado desde el punto de vista físico o sexual. O sea, la seducción en las relaciones no solamente se limita a este campo. ¿Estamos? Seducción en las relaciones. Es muy probable que cuando hablamos de la seducción en las relaciones, también tenemos que decir que las personas mayores, las personas con mayor edad,
en relaciones con otros pueden seducir a los que son menores que él. ¿Sí me explico? Y de hecho se ha dado en relaciones donde ha habido seducción en relaciones. Personas de edad menor seducidos por mayores. ¿Verdad? La seducción supone la capacidad de inducir a una persona a que realice una determinada acción o participe de un determinado comportamiento. La seducción supone la capacidad de inducir a una persona a que realice una determinada acción o participe de un determinado comportamiento. Satanás puede utilizar la seducción en las relaciones. Satanás puede utilizar la seducción en las relaciones para promocionar todo tipo de maldades, no solo aquellas de naturaleza sexual. No. Satanás puede utilizar la seducción en las relaciones para promocionar todo tipo de maldades. Al respecto, por ejemplo, veamos Mateo 27:20. Mateo 27:20, en nuestras Biblias, texto en la pantalla, ¿verdad? Y contestemos las preguntas. Mateo 27:20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. En este verso de Mateo 27:20, ¿quiénes fueron seducidos? ¿Ah? ¿Quiénes fueron seducidos? La multitud. A un comportamiento. ¿Por quiénes fueron seducidos la multitud? Por los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Y para qué fueron seducidos? ¿Inducidos a qué? Para matar a Jesús. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Dos cosas. Primero, para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Sí ven? La seducción abarca un amplio campo. Satanás actúa sobre la inclinación básica de las personas hacia la socialización. Entonces, este estudio, el próximo y los siguientes, va a irse complementando en cuanto a este énfasis: cuidarnos de la seducción de las relaciones. Así que no se pierde el próximo estudio, ¿verdad? Está muy relacionado con esto y con el énfasis en cuidarnos de la seducción de las relaciones. En Mateo 24:12, ¿qué dijo Cristo que ocurriría? Este versículo lo vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Mateo 24:12. Dijo el Señor, ¿qué ocurriría? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se ha multiplicado la maldad o no? Oiga, es algo que no podemos objetar. La maldad se ha multiplicado. Entonces, si es cierto que la maldad se ha multiplicado, entonces, ¿qué es cierto también?
que el amor de muchos se ha enfriado. Dijo el Señor Jesús, hablando de los últimos tiempos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está su amor? Frío, ardiente. Dice, tome un momento para analizar su propio corazón. Siente que tiene frialdad de corazón hacia alguna persona en su vida. Siente que tiene frialdad de corazón hacia alguna persona en su vida. De ser así, pídale a Dios que le enseñe cómo amar a esa persona como Él la ama. Bueno, dice, tome un momento para analizar su propio corazón. ¿Tiene frialdad de corazón hacia alguna persona? De ser así, pídele a Dios que le enseñe cómo amar a esa persona como Él la ama. Cristo, diga Cristo, nos ha llamado a estar firmes hasta el fin y nunca ceder a la frialdad del corazón. Ayúdanos, Señor, ¿verdad? Porque si la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se va a enfriar. Pero nos llama Cristo a estar firmes hasta el fin y nunca ceder a la frialdad del corazón. Para Cristo, amar era vivir. Dije que para Cristo amar era vivir. Lo último que usted y yo le vamos a permitir hacer al enemigo es hablarnos de protegernos de la seducción inducida por las relaciones, cerrando nuestro corazón en una caja de acero inoxidable. ¿No sería esto lo mismo que hace un puñado de seres humanos optando por apartarse de la gente? El no relacionarnos no es una opción para los seguidores de Cristo. ¿Qué no es una opción para los seguidores de Cristo? No es una opción para los seguidores de Cristo el no relacionarnos. Ahora, si estamos enfatizando cuidarnos de la seducción de las relaciones, entonces podemos caer en ese error, ¿no? Entonces mejor mantengo la distancia, ¿verdad? No vaya a ser que me seduzcan o ser inducido a un comportamiento, ¿no? ¿Estamos enfatizando cuidarnos de la seducción de las relaciones? Sí. Pero el no relacionarnos no es una opción para los seguidores de Cristo. ¿Está claro, mis hermanos? Jesús, diga Jesús. Jesús no dio su vida por la doctrina de la iglesia. Él dio su vida por las personas. El Verbo se hizo carne con el propósito específico de relacionarse. Del mismo modo estamos en esta tierra con el propósito definido de relacionarnos. Y en este propósito de estar en esta tierra con el propósito de relacionarnos, hay 3 puntos, ¿no? Relacionarnos con un mundo perdido por medio del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Diga, relacionarnos con un mundo perdido. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio de Jesucristo. No es opción para el creyente no relacionarse. Cierto que hay que cuidarse de la seducción de las relaciones, pero no es opción no relacionarse. Tenemos que relacionarnos en primer lugar
con un mundo perdido por medio del Evangelio de Jesucristo. Y estaba el pastor Bunky en una iglesia en África. Y se fijó que en el culto no había jóvenes. No había jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Hasta y estando allí para predicar, por cierto, un gran evangelista para alcanzar multitudes en el África. El hecho de que cuando yo era niño, Dios me mostró una visión, toda África ensangrentada. Después comprendió que era África bajo la sangre de Jesús. Alcanzó millones. Pero estando en una iglesia en África, él se dio cuenta que en el culto no había jóvenes. Entonces le preguntó al pastor, le dijo, ¿y dónde están los jóvenes? Aquí en esta congregación dice, veo, todas son personas adultas y los jóvenes. ¿Dónde están? El pastor le dijo, ahora que termine el culto, te voy a enseñar dónde están los jóvenes. Y terminó el culto. Y en el auto fueron, como le había dicho el pastor, a enseñarle a dónde estaban los jóvenes. Y cuando se acercaban al lugar donde el pastor le llevaba, en el auto en que iba, empezaron a escuchar esa música estridente. Era un centro de, no sé cómo llamarlo, una gran discoteca, luces, oscuridad, luces que se encienden, la música, y ahí estaba, ¿no? Y decía el pastor, aquí están todos los jóvenes. Y le dijo, ¿quieres entrar? Al evangelista. Y el evangelista dijo, no, ¿qué voy a hacer yo hoy? Y cuando se regresaba al auto, el espíritu le habló. Le dijo, entra esta noche y habla con el dueño de este local. Y pídele 5 minutos para hablar a los jóvenes. Cuando Dios da una dirección, Él quiere llevar a cabo por nosotros. ¿Para qué le sigo contando? Esa noche no lo dejó hablar. El dueño de la discoteca, un señor que salió con unos tatuajes, collar de oro, le dijo, ¿usted quiere 5 minutos? Esta noche no. Pero le dijo, venga el viernes, no sé si fue un viernes o un sábado, igual va a estar abierto, aquí van a estar los jóvenes, esa noche le voy a dar 5 minutos. Y el evangelista salió diciendo, ¿por qué no le pedí media hora? Pero cuando el Espíritu de Dios obra, 5 minutos son más que suficientes. Amén. Y fue y entregó el mensaje en esa discoteca. En un momento dado se hizo silencio de toda esa música. El dueño dijo, he ofrecido 5 minutos a este predicador para hablar esta noche. Entregó el mensaje y se fue. Estamos para relacionarnos con un mundo perdido por medio del Evangelio de Jesucristo. Usted no sabe cómo Dios obró esa noche. Él se fue. Y para terminar el testimonio, ¿verdad? Unos años después él volvió y dijo, ¿y qué pasó después de esa noche?
Dice, porque yo sentí que el Espíritu de Dios obraba poderosamente. Y dice, ven que te enseño. ¿Y qué cree, pastor? ¿Qué cree que encontró? Esa gran discoteca, ya no era discoteca. Ahora era una iglesia. Y cuando él regresó, después de unos años, lo reconocieron. Y empezaron a gritar a coro. Bunchi, bunchi, bunchi. Agradecidos. Entonces, estamos en esta tierra con el propósito definido de relacionarnos. Hay que cuidarnos de la seducción de las relaciones, pero no es opción para el creyente no relacionarse con un mundo perdido por medio del Evangelio de Jesucristo, con las personas necesitadas en el nombre de Jesucristo, alimentarlas, vestirlas, ayudarlas. Gracias por todos los amén. Vamos a ir a Chanduy en octubre, la primera semana. Ya poco a poco lo vamos a ir anunciando, vamos a recoger víveres no perecibles, porque usted sabe, llevamos una ayuda social, pero eso va con la mano del Evangelio. Éramos unas 600, 800 personas. Han donado un terreno en Chanduy de 600 metros al pie del mar. Y ahí se va a levantar la primera iglesia de la Asamblea de Dios en Chanduy. No hay iglesia de la Asamblea de Dios en Chanduy. Esta será la primera que la vamos a levantar nosotros. Dígame. Con las personas necesitadas en el nombre de Jesucristo, alimentarlas, vestirlas, ayudarlas. Decía un pastor chileno, un maestro de la facultad, apellido Vidal. Decía, yo y mi familia tengo la costumbre, no solamente de sacar el diezmo mensualmente para la iglesia, pero dice, aparte del diezmo, nosotros sacamos otro 5% y vamos al supermercado y cada mes compramos víveres, cosas de primera necesidad. Y lo que compramos, dice, lo subimos en el carro, vamos toda la familia. Y vamos a un lugar periférico donde siempre hay lugares donde hay mucha pobreza. Y entregamos esos víveres en el nombre de Cristo Jesús. Esa es otra forma de relacionarnos con las personas necesitadas en el nombre de Jesucristo y con el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Estamos también para relacionarnos con el cuerpo de Cristo por el amor de Jesucristo. Amén. Estamos en esta tierra con el propósito definido de relacionarnos con el cuerpo de Cristo. Diga, con el cuerpo de Cristo. Con el cuerpo de Cristo por el amor de Jesucristo. Amén. Así que cuando termine el culto, usted no ponga su Biblia y su cartera y se va rápido. Y hay unos que ni saludan a nadie. ¿Verdad? Pero ¿estamos para qué? Para relacionar. Vamos, voy a acercar a este hermano, nunca lo saludo. Estamos para relacionar. Pero si usted entra, no saluda a nadie, sale, no saluda a nadie, entró, salió, ¿se está relacionando? No. Estamos para relacionarnos con el cuerpo de Cristo por el amor de Cristo Jesús. Amén. Entonces esta noche no saca tan rápido. Procuramos salir antes de las 9, ¿verdad? En términos de ministerio, gloria a Dios. Mire, más de uno aquí, esta noche, yo le pudiera decir, ¿usted conoce a este hermano? ¿Le sabe el nombre? ¿Verdad? Y no se trata de hacer quedar mal a nadie. Lo que quiero enfatizar es que necesitamos relacionarnos. Yo le preguntara, ¿cómo se llama el hermano? Me va a decir, no sé, porque no se relaciona.
¿Quiere que le haga la pregunta? Estamos para relacionar con el cuerpo de Cristo por el amor de Jesucristo. Aquí somos una familia. Amén. Somos hermanos, un mismo Padre, un mismo Espíritu. En términos de ministerio, las personas son todo para nosotros, porque son todo para Cristo. Nuestra tarea consiste en aprender a relacionarnos de manera sana y santa. Gloria a Dios. Esa palabra es muy importante. Debemos aprender a relacionarnos. ¿De qué manera? De manera sana y santa. Y dice que debemos aprender a relacionarnos de manera sana y santa. Por eso yo creo que hay una carta. Cuando digo que lo creo, es que lo creo. No es que estoy dudando. Hay una carta que dice saludar a los hermanos, ¿no? Usted lo ha leído, ¿no? Con ósculo sano. Habla de un beso sano, ¿verdad? No vaya a ser que de pronto aquí vayan a los besos, ¿no? Yo por lo general no me gusta mucho que besen a mi mujer. Aprender a relacionarnos de manera sana y sana. La necesidad crece con la realidad de que hay muchas personas necesitadas y enfermas, personas que necesitan que les ministremos, personas a quienes Jesús ama, vidas que Él quiere redimir. Nosotros somos su cuerpo físico, el ministerio de carne y hueso de Cristo para el mundo, y no podemos realizar bien nuestra tarea o de manera eficaz si no estamos sanos espiritual y emocionalmente. ¿Estamos? Entonces, esto de aprender a relacionarnos de manera sana y santa también tiene que ver con estar sano espiritual y emocionalmente. Dice un pastor, bueno, ya se murió ese pastor. Relativamente murió joven, ¿verdad? Pero entra una llamada a la casa de un hermano de la iglesia en Quito, en Quito. Usted sabe que Quito no es Guayaquil, ¿verdad? Aquí en Guayaquil, por ejemplo, las personas están saliendo recién a las 9, están buscando salir. En Quito, por el frío, como que las personas buscan más temprano estar en su casa, ¿verdad? Y lo cierto que esta hermana, no sé si llamó por consejería o... Y entonces se puso a salir, ¿no? Y era más de las 10 de la noche. Y la esposa le dijo, ¿a dónde vas? Y entonces, no, se me llama esta hermana y... Sí, pero... La esposa dice, pero es tarde. ¿Cómo te va a ir? Necesitamos estar sanos espiritualmente y emocionalmente. Eso tiene que ver también en la forma de poder relacionarnos de manera sana y santa con los demás. Se le acabó el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque él llegó para ayudar a la hermana, y bueno, yo no sé mayores detalles, excepto lo que él mismo me dijo. Porque él quiso ingresar a las asambleas de Dios, y yo era superintendente nacional, y en la amistad que teníamos me dijo, ayúdame, que quiero ingresar a la organización.
si yo soy el presidente de la organización, le podía ayudar. Entonces, pero yo le digo, pero ¿dónde estás congregando? ¿Por qué saliste? ¿Qué pasó? Y entonces él mismo me contó. Y entonces dice, es que, y después de visitar a esta hermana, de quererle ayudar en su crisis, él dice, ¿no? Pues yo me despedí con un abrazo del hermano, dándole un abrazo al hermano. Y después, dice esta hermana, me hizo una denuncia, que ella sintió que ese abrazo no había sido un abrazo espiritual, sino un abrazo de la carne. Pero ¿qué? O sea, ¿qué hacía él a esas horas de...? O sea, la esposa tenía razón cuando le dijo, pero va ahí. No podemos realizar bien nuestra tarea o de manera eficaz si no estamos sanos espiritual y emocionalmente. En la oración de Cristo a su Padre en Juan 17, Él intercedió no solo por sus primeros discípulos, sino también por quienes creerían en Él por medio del mensaje de ellos. Juan 17:20, ¿verdad? Ahí está. Miren las palabras del Señor Jesús. Dijo, mas luego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso llega hasta nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hemos creído la misma palabra. Y el Señor sabía que muchos más creerían. Y el Evangelio seguiría siendo comunicado y muchos más vendrían a la fe. Estos somos usted y yo, todo creyente que ha recibido el Evangelio. Ahora, Juan 17:15 y 18, estos dos versículos, ¿no? Primero Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No los quites del mundo, guárdalos del mal. Y luego el verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estos dos versos no permiten ni que pensemos tan siquiera encerrarnos dentro de las paredes del templo cuando en el mundo que nos rodea aumenta la maldad. ¿Está aumentando la maldad? Es cierto, bueno, lo podemos ver por todos lados, pero recuerde, no es opción para el creyente no relacionarse, ¿no? O sea, no es que dice ya, ¿no? Entonces, alguien va a decir, tanta maldad que estoy viendo, ¿no? Y alguno dirá, y aún dentro de la iglesia, que ya ni voy. ¿No es así? Verso 15, ¿no? Dijo el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y luego dice en el verso 18, como tú me enviaste, así yo los he enviado. Amén. No importa que la maldad sea multiplicada, dentro y fuera, hemos sido enviados. Hemos sido enviados. Y vamos a ser guardados también. Vamos a ser guardados también. Hemos sido enviados a un mundo tal que probablemente la iglesia está cada vez más tentada a evitarlo. La enorme ironía es esta. Si nos encerramos en la iglesia, no podríamos evitar las relaciones no saludables, pues muchos de nosotros carecemos de madurez al nunca haber permitido que Dios hiciera su obra en nosotros por completo. Encerrados en la iglesia, no se pueden evitar las relaciones no saludables. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias hay más de un creyente que carece de madurez. Creyentes inmaduros, ¿no? Que no han permitido que Dios hiciera su obra por completo. Esto es lo que impacta. Ni siquiera evitaríamos las seducciones demoníacas al cerrarnos al mundo y limitar nuestras relaciones solo a quienes están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque mucho de esto ocurre justamente allí. Cuidarse de las
seducción de las relaciones que se da también dentro de la iglesia. Uno de los sinónimos de la palabra trampas respecto de las tácticas de Satanás, específicamente contra los cristianos, esta palabra trampa, un sinónimo es acechanza, sinónimo de trampa, del enemigo de Satanás, acechanza. Y uno de los elementos, uno de los elementos de la trampa, de la acechanza, es una relación que Satanás ha tomado como blanco para su seducción. Que la relación no sea con una persona incrédula o al parecer mundana. Si Satanás quiere seducir a una persona espiritual, con frecuencia usará una carnada espiritual. Aprendamos algo sumamente importante. Al buscar protegernos de la seducción en nuestras relaciones más íntimas dentro de la comunidad de la iglesia, el objetivo son las relaciones que agradan a Dios, no las relaciones espirituales. Déjenme leer esto otra vez. Dice, aprendamos algo sumamente importante. Buscamos protegernos de la seducción en nuestras relaciones más íntimas dentro de la comunidad de la iglesia. Entonces, el objetivo son las relaciones que agradan a Dios. Diga, relaciones que agradan a Dios. No las relaciones, entre comillas, espirituales. Ahora, ¿cuál pudiera ser la diferencia entre una relación que agrada a Dios y una relación espiritual? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Hay una diferencia? Porque estamos diciendo que el objetivo debe ser relaciones que agradan a Dios, no las relaciones espirituales. Entonces ahí está la pregunta. ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre una relación que agrada a Dios y una relación espiritual? ¿Qué pondría usted, mi hermano? ¿Qué puso usted, por ejemplo? La diferencia entre una relación que agrada a Dios y una relación espiritual. ¿Cuál pudiera ser la diferencia? ¿Alguna vez participó en una relación espiritual que no fuera agradable a Dios? Amén, mi hermano. Explique su respuesta. Participar de una relación espiritual que no fuera agradable a Dios. Ejemplos. Mi esposa dice, hay que usar situaciones de vida, me dice. Y es una gran maestra. Tienes que dar ejemplos, me dice. La diferencia entre una relación que agrada a Dios y una relación espiritual, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Gálatas 2:11? Ahí se dio estas dos clases de relaciones. Ahí se ven las dos relaciones. La una que agrada a Dios y la otra, una relación espiritual que le desagradó a Dios. ¿No? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenarlo. Entonces, en este pasaje que seguir leyendo, ¿no? ¿Qué pasaba? Pedro cayó en una actitud hipócrita, ¿no? El apóstol, con todo respeto, pero el mismo Pablo dice, yo lo reprendí. El apóstol reprendiendo a Pedro, Pablo, uno que vino del pueblo. Porque Pedro cayó en una hipocresía, ¿no? Pedro comía con los gentiles. Y ahí, ya sabes que comía, ¿no? El cebollado. Y entonces estaba bien compartiendo con los gentiles. Pero cuando ya vinieron los judíos,
judaizantes, que siempre veían que la relación con los gentiles no la veían muy bien. Entonces, cuando ya vinieron los judíos, entonces Pedro ya dejó de comer con los gentiles, ¿no? Y Pablo se dio cuenta de esta hipocresía, ¿no? O sea, dice, tú estás compartiendo con ellos, pero de pronto vienen de Jerusalén, de Judea, y entonces ya no participas con ellos. Responde. Puede ser allí un ejemplo de una relación espiritual, porque si usted lee ese pasaje, dice que el mismo Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. ¿Sí ven? Entonces, hay una relación espiritual en la que otros son seducidos, inducidos a un comportamiento. Porque Pedro era un líder. Y entonces, si Pedro está haciendo esto ahora, pues nosotros también nos separamos. Ya no comamos con mentiras. Y entonces vino Pablo y entonces dice, esto es hipocresía. ¿De qué estamos hablando? La diferencia entre una relación que agrada a Dios y una relación espiritual. Porque aparentemente era como algo espiritual, ¿no? O sea, ya no con los gentiles, solamente con lo del pueblo de Dios. ¿Sí me explico, mi hermano? La otra pregunta. ¿Alguna vez participó en una relación espiritual que no fuera agradable a Dios? ¿Ah? ¿Cómo explicamos esto, no? Una relación espiritual que no fuera agradable a Dios. Yo me acordaba cuando llevé, imagínense, ya hace unos años, cuando yo era pastor de jóvenes, hice un campamento en Los Cerros, Montecristi. Algunos conocen ese campamento. Y fuimos como unos 200 jóvenes. Y entonces yo invité a un pastor, amigo, que tenía una imagen de mucha espiritualidad. Y él era el invitado para ese campamento. Yo dije, él va a poder ministrar la conferencia. Les comparto esto porque dice, alguna vez participó en una relación espiritual que no fuera agradable a Dios. Y entonces sí, este pastor tenía una imagen de mucha espiritualidad. A veces él compartía que en ocasiones él podía discernir que una persona estaba endemoniada, y él reprendía y echaba fuerza de demonio. Entonces yo dije, este pastor con esa apariencia de espiritualidad, yo dije, pues va a ser de bendición para el joven, parte del ministro. Y empezó el campamento, llegamos ahí, la primera reunión en la noche, él tuvo la oportunidad de participar. Y hermanos, la forma de ministrar de él me creó una atmósfera de temor con los jóvenes en el campamento. Y entonces uno tiene que discernir, ¿no? ¿Qué está pasando? Participar en una relación espiritual que no fuera agradable a Dios. Entonces, terminó esa reunión y los jóvenes estaban atemorizados. Y entonces yo tuve que reunirme con este pastor, y él era mayor que yo. Yo era un poco más joven que él. Pues bueno, sí, porque él era ya casado y estaba soltero todavía. Ya tenía 2 niños. Y entonces le dije, pastor, esta forma como tú ministraste esta noche a los jóvenes me ha causado, claro, yo lo veía muy espiritual, pero yo digo, los jóvenes están asustados y han traído una atmósfera de temor. Digo, tú no puedes seguir ministrando así. Entonces, parece ser que él veía demonios por todo lado, ¿no? Veían demoniados, todos estaban en el camino, todo había que sacarle. Y la reacción de él fue, bueno, así ministro yo. Y si tú quieres, pues yo me voy.
participando. Y si usted lleva un invitado para el campamento, luego se queda sin invitado, ¿verdad? Pero yo escogí quedarme sin el invitado, ¿verdad? Y bueno, como yo era el pastor de los jóvenes, me tocó pedirle a Dios, dame palabra, Señor. Yo no podía permitir una atmósfera de espiritualidad que realmente no era de Dios, que no fuera agradable a Dios. Muchos parecen espirituales, con espiritualidad, pero no agradan a Dios. Y entonces por allí de repente escucho un audio de un hermano muy espiritual que ora y esto y el otro. Y pregunte dónde congrega. ¿Por qué siempre se lo ve solo y no con la esposa? Muchos parecen espirituales con espiritualidad, pero no agradan a Dios, ¿no? En 1 Corintios 14:37 es una cita para ayudar a aclarar esto un poco más. 1 Corintios 14:37. ¿Qué dice Pablo aquí, no? Hablando a la iglesia en Corinto. Dice Pablo en este verso. ¿Qué dice? Y si alguno se cree profeta o espiritual, porque había muchos que se daban de profeta y que eran espirituales y no estaban agradando a Dios. Estaban trayendo caos a la iglesia, en un desorden. Entonces Pablo tiene que poner orden. Y finalmente Pablo le dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os describo son mandamientos del Señor. Creyentes que estuvieron atrapados en una seducción de relaciones con incrédulos y en otros casos con quienes parecían ser creyentes liberales, contaron que una de las cosas que más los atraía que era la espiritualidad de la otra persona. Recuerde esto, y está resaltado como negrita, la espiritualidad. Ni siquiera la espiritualidad respecto a la cosa cristiana no es lo mismo que agradar de verdad a Dios. Gracias por todo lo que la espiritualidad no es lo mismo que agradar de verdad a Dios. Todo tipo de seducción se produce en ambientes espirituales. El asunto no es ponerse cínico ni sospechoso, sino protegerse y tomar decisiones sabias y con discernimiento. La clave es saber que existe la posibilidad que ocurra. En su propia experiencia, ¿de qué manera se ha disfrazado Satanás? ¿Estamos? La espiritualidad no es lo mismo que agradar de verdad a Dios, ¿no? Ya fue, creo, en el año 78, ya algún tiempo atrás, no sé, algunos de ustedes recordarán lo que fue noticia, lamentablemente fue una noticia de un tal Jim Jones. Y decía, pastor evangélico, alguien con mucha espiritualidad. Levantó una comunidad y en un momento los llevó a suicidarse. 900 personas murieron tomando cianuro, seducidos en una falsa espiritualidad. En su propia experiencia, ¿de qué manera se ha disfrazado Satanás? Se pregunta si aquellos a los que Satanás podría usar fácilmente en contra de otros pudieran ser cristianos. Puede recordar en Mateo 16:23 que Satanás usó a Pedro en contra de Cristo. ¿Estamos? Y 2 Corintios 11, versos 14 y 15, que dice en este pasaje de 2 Corintios 11, 14 y 15, el apóstol Pablo acerca de Satanás, ¿qué dice? Que se disfraza como ángel de luz. Así se disfraza Satanás. ¿Cómo se disfraza? Y alguno dirá, yo vi un ángel de luz. Y era el mismo diablo, disfrazado.
Se disfraza como ángel de luz. ¿Y qué dice Pablo acerca de los siervos de Satanás? Se disfrazan. Los siervos de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Ve la posibilidad bíblica de que Satanás use a los creyentes de todo tipo de maneras si se le da la oportunidad. Simplemente él no puede poseerlos, pero los puede usar. Usó a Pedro. Algo, esto queremos que lo tenga presente, ¿no? Dice, algo a lo que debemos estar atentos para evitarlo a toda costa. Diga, evitarlo a toda costa. ¿Qué debemos evitar a toda costa? Es juzgar el corazón de otra persona. Eso evítelo, eso no lo haga nunca. ¿Quién puede juzgar el corazón de otra persona? Para evitarlo a toda costa, juzgar el corazón de otra persona. Esa tarea es de Dios y únicamente de Él. ¿Estamos? No podemos juzgar el corazón. Hay un pastor que le pregunta, le salen siempre a preguntar, ¿no? ¿Y esa persona se salvó o no se salvó? Y la respuesta de él, eso déjeselo a Dios. La salvación le pertenece a quién. Dice la palabra que la salvación le pertenece a Dios. ¿Nosotros quién somos para juzgar? ¿Ah? Evitar a toda costa juzgar el corazón de otra persona. Ahora, esa tarea es de Dios. Sin embargo, juzgar el corazón de otra persona no es lo mismo que discernir que algo no está del todo bien. Y es lo que me pasó a mí esa noche en el campamento. Yo dije, aquí algo está mal. Y me dio mucha pena, yo tuve que llevarlo esa noche en el auto que yo tenía y llevarlo. No, porque él quería seguir ministrando así. Me tocó a mí preparar en madrugada los temas, porque el invitado se fue, ¿no? Dice, una cosa es juzgar el corazón, no es lo mismo que discernir que algo no está del todo bien y considerar cómo pudiéramos sabiamente evitar formar una relación íntima o cercana en tal situación. Yo preferí mejor que el hermano estuviera lejos. Dios considera nuestro corazón y es nuestro deber ser recto ante Él, incluso al vernos tentados a preguntarnos si el corazón de alguien está bien. Deténgase y reflexione un momento en todo lo que hemos tratado hasta ahora con respecto al mundo y a la iglesia. ¿Ve el dilema? Mientras algunos desearían que nuestra vida fuera a prueba de seducciones, el mundo se está volviendo increíblemente malo y nosotros estamos en medio de él. ¿Y cuántos creyentes no han sido seducidos por el mundo? Ni siquiera podemos garantizar un refugio seguro en nuestras comunidades de creyentes, porque la seducción en las relaciones ocurre allí también. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer una persona? Sanarse y santificarse justo en medio de todo esto y orar porque el cuerpo de Cristo aprenda y haga lo mismo. Sanarse y santificarse. No vamos a encontrar un lugar completamente seguro donde ocultarnos. Tendremos que encontrar la seguridad en Cristo, ocultándonos en Él, independientemente del tipo de lugar que nos rodea. A cualquier lugar que Él nos envíe, Él está preparado para protegernos. Gloria a Dios. Solo debemos estar en Cristo, diga, solo debemos estar en Cristo, por medio de la santificación. Y aprenderemos de esto en el próximo estudio, santificado por completo. No lo pierdan, el próximo miércoles por este mismo canal, a esta misma hora. Padre, gracias te damos esta noche por este tiempo, considerando la sabiduría de tu palabra.
El mundo está peor cada vez más. Y no solamente hay problemas afuera, hay problemas también adentro. Y ayúdanos, Señor, a tener cuidado con este énfasis. Cuidarnos de la seducción de las relaciones. Que hay diferencia entre una relación que agrada a Dios de verdad y una relación espiritual. Gracias por tu palabra y los casos específicos que nos ayudan a comprender tu verdad. Ahora también, Señor, te damos gracias por este tiempo de bendición cuando damos a ti, ya sea una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Y es tu promesa, Señor, bendecir nuestras finanzas, bendecir nuestros trabajos al diezmar y al ofrendar. Lo hacemos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan en este tiempo para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor.